Para la mayoría de las naciones, crear una fuerza aérea es un asunto muy serio. Estados Unidos lleva décadas desarrollando su superioridad aérea con aeronaves como el F-22 Raptor B-2 Spirit y el futuro B-21 Raider. China está invirtiendo recursos en la investigación y desarrollo de su aviación militar a una escala sin precedentes. Así que la revelación de aviones de combate altamente avanzados y drones absolutamente enormes es prácticamente un acontecimiento semanal. Europa y Japón avanzan rápidamente en el desarrollo de aviones de combate de sexta generación. Turquía y Corea del Sur han trabajado arduamente para crear aviones de última generación propios. Rusia está haciendo su mejor esfuerzo. Y eso cuenta, ¿no? Bien hecho, muchachos. Pero en todo el mundo hay una fuerza aérea global que vive según la regla de lo genial y realmente logra hacerlo. En este momento, la nación de Indonesia está construyendo una fuerza aérea que parece un sueño febril, una caótica mezcla de tecnología aérea de casi todos los continentes. Cuando Indonesia llene sus hangares con las aeronaves confirmadas, podrá volar. Cazas estadounidenses junto a interceptores rusos, sofisticados aviones Delta franceses junto a cazas de hélice brasileños, el orgullo volador de Ankara junto a la más reciente obra maestra de Seúl. Cuando la mayoría de las naciones miran el menú de aviones de combate globales y eligen sus favoritos, Yakarta miró el menú y dijo, me encanta uno de cada uno. Así que esto es lo que hizo Indonesia, y aquí está la razón por la que funciona. Viaja a la Indonesia ahora mismo. Encuentra la manera de lograr que el gobierno del país acepte dejarte entrar a sus bases aéreas y a la Fuerza Aérea de Indonesia que presenciarás durante tu estadía. Bueno, en realidad no hay mucho que ver en este momento. En teoría, la nación tiene 110 aviones de combate, destacando 23 modernos F-16C y D fabricados en Estados Unidos. Sin embargo, observa más a fondo. La situación actual de Indonesia es menos alentadora. De sus 110 aviones de combate, solo alrededor de 62 se reconocen actualmente como operativos. Sus Su-30 y Su-27 rusos están inactivos sin refacciones y los F-16 antiguos podrían volverse piezas de museo. Y las otras aeronaves en las que confía están lejos de ser el tipo de aviones en los que uno quisiera volar en un enfrentamiento directo contra una fuerza aérea rival global. Y todo eso sería desalentador si no fuera por la caballería que está a punto de llegar. Actualmente, Indonesia espera 144 aviones de primera línea de diferentes países, y está a un par de firmas de aumentar ese número a cerca de 200. En los últimos años, Indonesia ha estado en una ola de gastos, cortejando y agasajando a algunas de las compañías aeroespaciales más ambiciosas del planeta. Indonesia negocia con naciones que son competidoras industriales, rivales geopolíticos y a veces adversarios directos. Para Yakarta es parte del juego. Indonesia tiene dinero de sobra. Quiere la mayor cantidad posible de aviones de combate de alta gama. Y si capitales como Washington, Pekín y París quieren tropezarse entre sí en su prisa por lograr que Indonesia firme un contrato. Todo es parte de la diversión, ¿no? Al analizar las aeronaves que llegarán al arsenal de Indonesia, debemos explicar una advertencia clave. Indonesia puede que ya haya comprado esta fuerza aérea, pero aún no la posee. Por muchas razones. Vamos a profundizar. Indonesia prefiere firmar contratos primero y resolver la logística después. Es casi seguro que Indonesia eventualmente recibirá todas estas aeronaves. Como describiremos algunos, ni siquiera están en producción aún, lo que significa que tomará al menos unos años más para que Indonesia realmente alcance su potencial. Pero para nuestros propósitos eso realmente no importa. Los acuerdos ya están firmados, los aviones eventualmente llegarán. Ya vemos cómo la caótica pero eficaz Fuerza Aérea de Indonesia será clave en el combate futuro del país. La flota aérea será el primer caza furtivo de quinta generación en el arsenal de Indonesia y el primer caza furtivo desarrollado fuera de las tres grandes naciones del mundo aeroespacial moderno: Estados Unidos, China y Rusia. La aeronave llamada Khan, tras su primer vuelo en febrero de 2024, se volvió el orgullo y alegría de Turquía. Se prevé que entre en producción masiva para 2030 o antes. El Khan es un caza bimotor y monoplaza que Turquía afirma es tan difícil de detectar en radar como el F-22 y F-35 estadounidenses. Puede volar a Mach 18 y llevar 8 misiles o bombas en una bahía interna, así como otros 6 en las alas. El Khan compite directamente con los mejores aviones de quinta generación de Estados Unidos o China.
sin las costosas restricciones de exportación o deudas geopolíticas de los dos países más grandes. Se prevé que el Kan tenga aviónica avanzada con radar y fusión de datos de alto nivel. Y está diseñado para volar junto a un dron no tripulado supersónico, una aeronave de compañero leal conocida en Turquía como el Anka 3. Indonesia compró 48 unidades del Kan en 2025 por unos $10.000 millones. Aunque Indonesia competirá con posibles compradores como Egipto, Ucrania, Arabia Saudita y Azerbaiyán, Yakarta tiene asegurada la entrega de sus aeronaves en unos 10 años. El Kan volará con el surcoreano Boromai, que debutó en 2022, ya está en producción limitada y podría volar con Corea del Sur el próximo año. El Boromai es un jet de cuarta generación muy avanzado, lo que significa que está lo más cerca posible de ser un caza de última generación, sin poder cumplir con todos los requisitos que alcanzan ese estándar. Desde 2027, el Boromai se producirá y venderá como caza de quinta generación totalmente furtivo en versión modificada. Indonesia ha sido parte del proyecto Boromai desde 2010, y aunque el papel de Indonesia en la iniciativa ha sido fuente de mucho drama entre Yakarta y Seúl, Indonesia todavía espera adquirir 48 unidades del avión lo antes posible. Al igual que el Kan, el Boromai alcanza una velocidad máxima de aproximadamente Mach 18, cuenta con un alcance de combate respetable, 10 puntos duros a bordo y un avanzado sistema de aviónica. Eso lo iguala a casi todo lo que ofrecen Estados Unidos, China o Europa. En esencia, las primeras versiones del Boromai, incluidas las que se espera que reciba Indonesia, simplemente no son aviones de quinta generación, porque no ocultan sus armas en compartimentos internos ni usan recubrimientos sofisticados de sigilo. Por eso, tendrá un mayor retorno de radar que una aeronave similar que oculte su munición. Pero incluso esa versión del Boromai es mejor que casi cualquier aeronave de quinta generación en la Tierra. Y cuando Corea del Sur integre nuevas mejoras de aviónica en sus modelos posteriores, es probable que Indonesia pueda beneficiarse de ello. Más allá de Turquía y Corea del Sur, Indonesia está buscando un contrato con Estados Unidos por 24 unidades de lo que podría ser el caza más impresionante y descaradamente poco furtivo del planeta. Se le conoce como el F-15X, y viéndolo desde afuera, básicamente luce igual que cualquier otro F-15 que Estados Unidos ha volado desde el primer vuelo de este jet en 1972. Pero si lo ves a fondo, el F-15X es mucho más peligroso que sus antecesores. Construido para surcar el cielo a Mach 2.5 con un alcance impresionante y la capacidad de ascender 15 kilómetros en un minuto, el F-15X está diseñado menos como un avión de combate tradicional y más como un arsenal volador. Según la configuración, un modelo EX puede portar hasta 12 misiles aire-aire y 23 bombas o misiles en varias combinaciones. También puede llevar tanques de combustible externos o armas muy pesadas que jets como el Jan o el Boromai no pueden transportar. El X es grande, ruidoso y totalmente opuesto a una aeronave furtiva. Pero está equipado con aviónica altamente avanzada que está diseñada para ser actualizada continuamente a medida que nueva tecnología esté disponible. Indonesia aún no ha cerrado el trato por el EX, pero se espera que firme en cuanto les sea posible. Probablemente una vez que se desvincule por completo de un acuerdo muerto para adquirir los Sukhoi Su-35 rusos. Y por si había alguna duda de si la cercana China aceptaría tener tantos F-15 avanzados en su puerta, Indonesia ha hecho un esfuerzo adicional para asegurarse de que Pekín sepa que no ha sido olvidada. En 2025, Indonesia fue noticia mundial al anunciar su interés en adquirir 42 aviones J-10C de China, una aeronave de cuarta generación económica e impresionante. Eso fue elogiado unos meses antes, cuando Pakistán usó el J-10 SAS para derribar varios Rafale, respetados internacionalmente y fabricados por Dassault de Francia, antes de que Indonesia anunciara su intención. Aunque es solo una mejora de versiones anteriores del JIT-10, el JIT-10C representa una renovación de una escala similar al F-15X. Incluye aviónica avanzada, nuevas armas, motores mejorados y otras características que lo posicionan con las aeronaves no furtivas más avanzadas del mundo. Ala delta con buen alcance de combate y velocidad máxima Mach 18. El J-10C usa 11 puntos duros para su misión. Puede operar con los mejores misiles aire-aire de China, incluido el PL-15, probado en combate por Pakistán contra la India. Y hablando del Rafale francés que el J-10 se derribó, Francia ha sido un verdadero contribuyente a la bonanza de cazas de Indonesia.
Cabe destacar que Indonesia está trabajando para adquirir la versión F-4 del avión, un paso por encima de los aviones que estaban en el arsenal de la India cuando fueron derribados. Y además integra herramientas de detección de largo alcance y redes de datos. Eso probablemente le habría sido útil a la India, según la información disponible sobre cómo esos Rafales fueron derribados. Aunque tiene una mancha en su historial y algunos tropiezos menores, el Rafale es visto como un caza de alto nivel, con velocidad y alcance comparables al J-10C y otros jets mencionados. Es un poderoso diseño de ala delta con una capacidad de carga impresionante, aprovechando 14 puntos duros para disparar todo tipo de equipo estándar de la OTAN. Y puede agregar hasta 5 tanques de combustible externos para extender dramáticamente su alcance, al igual que las otras aeronaves de nuestra lista hasta ahora. Está equipado con un sistema aviónico moderno y, en el servicio francés, está diseñado para lanzar armas nucleares. Aunque sería una verdadera sorpresa que Indonesia terminara necesitando esa característica. En total, son 5 aviones de combate avanzados que Yakarta está buscando adquirir: el Kan turco, el Boromai surcoreano, el F-15X estadounidense, el J-10C chino y el Rafale francés. Sin embargo, esa no es toda la historia de la flota de combate aérea de Indonesia. La nación aún opera varias docenas de F-16 estadounidenses, algunos Su-27 rusos y casi una docena de Su-30, aviones versátiles de gran velocidad y alcance. La nación opera 13 unidades del caza ligero surcoreano, el F-A-50 Golden Eagle, un avión barato, ágil y fácil de volar, del cual Indonesia quiere 19 unidades. Opera 13 unidades del Super Tucano de Brasil, propulsado por hélice. Un avión que parece de la Segunda Guerra Mundial, pero combina gran alcance y resistencia con aviónica moderna, creando una de las aeronaves de apoyo aéreo cercano más efectivas e interesantes. Indonesia opera unidades del Hawk 200 británico, un avión de entrenamiento rediseñado como caza. Aunque esos serán retirados muy pronto, y técnicamente hablando, todavía existe la posibilidad de que Indonesia adquiera un par de docenas de Su-35 fabricados en Rusia. Aunque este acuerdo parece condenado al fracaso, cuando cumplan sus pedidos, Indonesia operará cerca de 200 de los aviones de combate más avanzados del mercado, hoy en día en lo que será por mucho la fuerza aérea más internacional del mundo. Ahora exploraremos el método detrás de la locura aeroespacial de Indonesia. Antes de hacerlo, debemos preguntarte algo más. ¿Te gusta lo que hacemos en Warfronts? Seguramente sí. ¿Ya llegaste a la mitad del video? Gracias. ¿Quieres más episodios? ¿Más análisis y una visión profunda de las historias que dan forma al mundo? Bueno, por eso recientemente lanzamos Frontco, nuestro sitio web completamente nuevo diseñado para ofrecerte exactamente eso. Nuestros escritores de Warfronts y Political Fronts se reúnen en Frontsco para analizar a fondo los conflictos globales, la intriga geopolítica y fuerzas estratégicas que moldean el mundo. Cada semana publicamos 2 episodios de video exclusivos que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, incluyendo nuestra sala de informes, un resumen regular de historias poco reportadas que merecen tu atención. En Front Estocolmo publicamos 2 artículos de expertos por semana, aprovechando el conocimiento de periodistas y analistas que comparten sus ideas con nuestra audiencia y el mundo. Si disfrutas este episodio, quizá te interesen otros recientes sobre el avión de transporte táctico de Brasil, la insurgencia ignorada de Indonesia o un artículo sobre los fracasos y virtudes del Su-57 de Rusia. Si quieres probar el resto de nuestro contenido, puedes suscribirte a nuestro boletín gratuito que enviamos 2 veces por semana. Hay un enlace abajo o visita nuestro subreddit rfrontsco. La suscripción a Frontsco cuesta $5 al mes y ayuda a ampliar nuestras ofertas gratuitas. Y también todos los otros proyectos secretos que hemos estado preparando tras bambalinas. Y ahora volvamos a Indonesia. En este punto del episodio, podrías preguntarte, ¿por qué Indonesia hace todo esto? ¿Qué busca Indonesia al adquirir 5 cazas avanzados en vez de solo 1 o 2 modelos? Bueno, cualquiera que esté viendo este episodio y tenga un conocimiento profundo de la aviación militar sabe muy bien que muchos de estos aviones cumplen funciones muy similares, y aunque cada uno tiene sus respectivas fortalezas y debilidades, esas diferencias no son suficientes para justificar construir una fuerza aérea de esta manera. Así que, o los líderes de Indonesia están tomando estas decisiones exclusivamente basados en lo que les parece más atractivo, intentando impresionar al resto del mundo, de la misma manera en que, por ejemplo, Arabia Saudita lo hace con sus megaciudades lujosas. O tiene que haber alguna otra razón para justificar este enfoque. Por suerte, tanto para el ejército indonesio como para los contribuyentes indonesios, la nación está motivada por algo más que el simple deseo de hacer los espectáculos aéreos más impresionantes del Indo-Pacífico.
y podemos empezar con el deseo de Indonesia de recuperar el tiempo perdido. En los 90 y principios de los 2000, Indonesia enfrentó fuertes sanciones internacionales, principalmente por su trato a civiles, en lo que ahora es la nación de Timor Oriental, y su intervención militar y prácticas de guerra casi total contra el movimiento de secesión allí. Indonesia no pudo recibir nuevos sistemas de armas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros. Fue hasta 2006 que se levantaron las últimas sanciones. Antes, Indonesia vivió algo similar con la Unión Soviética. Por un lado, eso significaba que Indonesia había pasado por un periodo en el que no pudo comprar el equipo que quería. En su lugar, recibía poco a poco el equipo excedente que otras naciones podían ofrecerle cuando estaban dispuestas, de manera intermitente, a trabajar con Yakarta. Por otro lado, y más importante, Indonesia aprendió una valiosa y difícil lección. Si haces que tu arsenal dependa de un pequeño número de socios extranjeros, entonces esos socios pueden dejar de apoyarte y no puedes hacer nada al respecto. Ahora que Indonesia ha tenido suficiente tiempo para acumular sus ahorros, la nación ha decidido seguir un camino de diversificación estratégica, obteniendo su equipo militar de tantas fuentes como sea posible. Aunque implique más dolores de cabeza y contratos más pequeños, prefieren no depender de un solo proveedor. Si, digamos, Indonesia hace algo que enfurezca seriamente a China y provoque que China deje de enviar piezas de repuesto o actualizaciones de software para sus J-10C, Indonesia puede apoyarse en 4 países para cubrir la brecha, perdiendo solo una quinta parte de sus mejores aviones. En el peor caso, mejor. Al priorizar contratos con países que se considerarían rivales entre sí, Indonesia también hace que sea más costoso para sus naciones proveedoras considerar cortarle el suministro. Supongamos que Estados Unidos tiene razones para estar indignado con Indonesia e intenta cortar el mantenimiento de sus aviones de combate. Estados Unidos puede intentarlo, pero debe considerarlo. Así, China tendrá una oportunidad valiosa para brindar apoyo y asociación que Estados Unidos no dará. Turquía y Corea del Sur también buscan convertirse en grandes exportadores de armas y vender sus aviones avanzados. Cada uno podría intentar aprovechar su relación con Indonesia para beneficio propio. Excepto que ahora, si alguno de ellos le da la espalda a Indonesia o causa algún tipo de ofensa, su rival directo está ahí mismo, esperando para intervenir y demostrar su superioridad. Para Indonesia, contar con una fuerza aérea diversa dificulta que los proveedores justifiquen generar fricciones con Yakarta. También asegura que si alguna de esas naciones llega a tener problemas con Indonesia o sus líderes, la preparación militar del país no tendrá que verse afectada. Los beneficios de la diversificación estratégica pueden aplicarse a mayor escala. Los acuerdos de suministro militar, especialmente de aviones avanzados, difieren de otros acuerdos comerciales internacionales. Son una relación que dura décadas e incluye mucho más que la entrega inicial. Las naciones en este tipo de relaciones requerirán repuestos, actualizaciones, capacitación, soporte y más recursos mientras el avión esté en su arsenal. Mientras que las naciones que exportan sus aviones pueden disfrutar del beneficio de acuerdos multimillonarios a los que ambas partes ya se han comprometido. Las naciones que venden o compran armas de otras naciones generalmente tienden a ser amigas de esas naciones, y en el caso de Indonesia, eso significa que puede mantener más fácilmente amistades con todas esas otras naciones al mismo tiempo. Estados Unidos, Corea del Sur, China, Francia y Turquía disfrutan del patrocinio de Indonesia. Y si Rusia alguna vez recupera la capacidad de exportar armas a gran escala, entonces probablemente Rusia también seguirá disfrutando de ello. Para Indonesia, esto es aún más relevante porque no tiene rivales regionales directos. Indonesia y Malasia probablemente nunca vayan a la guerra. Países como Singapur, Brunei o Filipinas no buscan confrontar a Yakarta, y sería muy fuera de lo común que la Australia moderna optara por entrar en un conflicto de cualquier tipo, a menos que realmente tenga que hacerlo. Indonesia sí lidia con una insurgencia en su propio territorio en la isla de Papúa, pero difícilmente necesita poder aéreo sofisticado para mantener la ventaja en ese conflicto. Si Indonesia enfrenta alguna amenaza militar existencial, sería como parte de una guerra mucho más amplia en el Indo-Pacífico. Las coaliciones de China y Estados Unidos podrían etiquetar a Indonesia como enemiga o atraparla en su fuego cruzado. Esto es especialmente problemático porque Indonesia, Malasia y Singapur controlan el estrecho de Malaca, una vía marítima crítica que casi con certeza sería bloqueada o atacada en caso de una guerra total. China depende de ese corredor comercial, y tanto China como Estados Unidos podrían justificar combates intensos ahí. Así que la fuerza aérea diversificada de Indonesia y su política de diversificación estratégica en general le otorgan 2 ventajas.
Primero, si cualquiera de los dos intentara asegurar el estrecho por la fuerza, Indonesia tendría muchos aviones de combate avanzados a su disposición para intentar disuadir o defender su territorio. Aún mejor, Indonesia podría cerrar el estrecho directamente, quizás con la ayuda de Malasia y Singapur, y luego elegir el bando del conflicto con el que se alinearía. Pero más importante aún, Yakarta también puede asegurarse de que tanto Pekín como Washington y Seúl, en Corea del Sur, la traten con el respeto de un socio exportador muy valioso y respetado. En vez de solo ser islas invadibles en un juego de riesgo, dado que Estados Unidos, China y otras naciones tienen intereses geoestratégicos en Indonesia, es poco probable que arriesguen esa relación sin necesidad. Y finalmente, el amplio arsenal de aviones de combate internacionales, armas, tecnologías, simuladores y más de Indonesia le ofrece la oportunidad de exportar algo que ninguna otra nación podría igualar. Una vez que asegure la variedad de aviones que desea, Indonesia podrá ofrecer información sobre cómo se comparan esos aviones entre sí directamente. En combates simulados, Indonesia podrá revisar cada diseño en busca de fallas y enfrentarlos como lo considere conveniente. Si Indonesia lo decide, puede compartir esa información con cualquier entidad internacional que elija. Para entender la importancia de esto, basta retroceder al enfrentamiento aéreo entre los Rafale Jets indios y los J-10C pakistaníes en 2025 que mencionamos antes. Tras el encuentro, las naciones han trabajado arduamente para descubrir qué ocurrió. ¿Cómo se compararon las dos aeronaves y por qué cada una de sus capacidades llevó o no al éxito? Fuentes francesas afirman que China ha usado rumores del conflicto para promover el J-10C en vez del Rafale, para las naciones que aún buscan adquirir uno de los dos. E incluso Indonesia solo manifestó públicamente su interés en el J-10C después de que ocurriera ese intercambio. Lo que sugiere que Yakarta también pudo haber sido convencida, teniendo tantos aviones avanzados en su posesión. Indonesia puede participar en un estudio y recopilación de datos que ninguna otra nación iguala para estas plataformas. Tampoco es tan sencillo como tratar de averiguar cuál caza es el mejor en un combate directo uno a uno. Cada aeronave cuenta con armas, motores, arquitectura digital y diversas capacidades a bordo. La comunidad internacional querrá comparar datos mediante un socio confiable que los analice. Indonesia podría usar esa información para equilibrar el campo global, proporcionando datos accesibles sobre qué plataformas son capaces y cuáles no. También podría vender acceso a la información, compartir datos, recopilar resultados por un precio o dar acceso exclusivo a los mejores postores. Y dar a la nación ganadora ventaja en futuros conflictos, a cambio de lo que sería una deuda sustancial con Yakarta. Ahora, al buscar una fuerza aérea tan diversificada y avanzada, Indonesia se ha vuelto aún más importante en los asuntos del Indo-Pacífico. La nación busca relaciones positivas con todos, puede soportar el dolor de un revés temporal con cualquiera. Se ha logrado que estos países poderosos prioricen mantener satisfecha a Indonesia en lugar de ganar disputas menores en las próximas décadas. La capacidad de Indonesia para defenderse y proteger su territorio estratégico solo aumentará con el tiempo. Y pronto podrá actuar como un depósito de información que los países poderosos estarán muy interesados en obtener. Pero la estrategia de Indonesia sí viene acompañada de algunos problemas persistentes, y son el tipo de problemas que son demasiado grandes como para pasarlos por alto. Tenemos que enfatizar que Indonesia no es la única nación en el mundo capaz de seguir este tipo de estrategia, pero sí es la única nación que ha llevado la diversificación estratégica tan lejos. Otros países no quieren asumir los riesgos que Indonesia ha aceptado. Aunque Indonesia podría beneficiarse de su decisión, no hay garantías de ello. El problema más obvio en todo esto es que tratar de mantener una fuerza aérea tan diversa y con este nivel de equipo es una pesadilla logística. Incluso si solo tomamos en cuenta las 5 aeronaves avanzadas que Indonesia parece estar a punto de operar. Cuando todo esto termine, la carga de entrenamiento, suministro y soporte para Indonesia será enorme. Estas 5 aeronaves son bastante diferentes entre sí, ciertamente no son directamente interoperables, y, en esencia, Indonesia tendrá que establecer 5 programas de entrenamiento diferentes tanto para sus pilotos como para sus equipos de mantenimiento. Eso no considera lo difícil que es enseñar a otros pilotos a volar aviones de ataque ligero o de hélice, que son muy distintos y no necesariamente más fáciles solo por ser menos tecnológicos.
El país deberá mantener varias cadenas de suministro para diferentes bases. Se compromete a financiar esas iniciativas por décadas de una sola vez, en un país donde el financiamiento de la defensa siempre ha sido un reto. Deberá lograr que sus aeronaves sean interoperables o encargarse de armar, mantener y reparar cada una por separado, con poco personal y bases aéreas limitadas, compartiendo recursos limitados. Para lograr eso, Indonesia tendrá que mantenerse firme a pesar de las presiones de la política interna y a pesar de la agitación de la geopolítica regional. Aunque naciones como Estados Unidos y China compiten por el favor de Indonesia, esa competencia se va a poner fea. Indonesia podría mitigar esos desafíos, al menos en parte, tratando a su fuerza aérea más como una pieza de exhibición que como un recurso real para la defensa de su territorio. Pero ese sacrificio traerá sus propios problemas. Como ya mencionamos, Indonesia no tiene muchas posibilidades de pelear una guerra contra un par regional en el futuro cercano. Si estalla una guerra por Taiwán, Yakarta querrá una fuerza aérea grande y moderna para responder. Existe un peligro en que Yakarta le haga saber a todos que no es particularmente leal a ningún bando en un conflicto futuro. Esto implica que ni una coalición de China ni una de Estados Unidos tendría certeza del apoyo real de Indonesia. China necesita las rutas marítimas clave controladas por Indonesia, y Estados Unidos busca evitar que China las obtenga. Si Indonesia es tanto un socio de lealtad cuestionable como el dueño de un ejército de tigre de papel, entonces tanto Washington como Pekín podrían elegir eso. En guerra total, conviene actuar unilateralmente hacia Indonesia y conseguir lo que buscan, suponiendo que luego podrán calmar cualquier resentimiento diplomático. A pesar del riesgo que asume Indonesia, debemos reconocer a Yakarta. Si la nación se mantiene firme, en pocos años tendrá una de las fuerzas aéreas más fascinantes de la historia. Claro, también será el hogar de una pesadilla logística, un campo minado geopolítico y una fuerza aérea que podría ser un lastre o motivo de orgullo para Indonesia. Pero eso no cambia el hecho de que, en este momento, Indonesia está intentando algo con su fuerza aérea que ningún otro país puede igualar. Un ejercicio de pensamiento estratégico poco convencional que está formando una de las fuerzas aéreas más inusuales en la memoria reciente. Ahora, la única pregunta que queda es si Indonesia podrá aterrizar con éxito. Gracias por vernos.